Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este programa Somos Cultura, Somos Tradición. De antemano, muchas gracias por todos los comentarios que hemos recibido por nuestro primer programa. Y el día de hoy queremos y tenemos a un personaje pues, que siempre hemos visto más detrás de las cámaras y en los escenarios, pero nunca hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo y saber quién es. Vamos a hablar hoy un poquito con nuestro amigo Rocco. Rocco, ¿cómo estás? Y bienvenido al programa. Muy bien, Merino, muchas gracias. Es un honor tener la oportunidad de estar aquí en esta muestra de cultura de lo que es el municipio y pues aquí con ganas de contar un poquito de la historia. Hoy vamos a conocer de la vida de Rocco, de sus inicios en el arte, en la música, en la televisión, en la producción. Contanos, a ver, Rocco, ¿cómo transcurrió tu infancia? Bueno, mi infancia fue en el campo. Éramos una familia pues como de clase media, se puede decir, en el campo, ¿cierto? Entonces mi papá siempre ha sido muy negociante, entonces conseguía una finca, al año, 2 años conseguía otra, entonces siempre nos la pasamos como yendo de un lugar a otro. Eso hizo que conociera pues como muchos lugares diferentes, con distintos paisajes, que me generaban distintos recuerdos. Estuvimos viviendo, por ejemplo, en Laná, también por allá en el Cuchuco, por los lados de Betulia, en La Guamala. En fin, mi infancia fue en el campo. De ahí todo ese amor por la tierra y los paisajes. ¿Viviste en paraísos? Yo creo que sí. Pero también hay un pedazo de la historia pues, que yo creo que ha marcado mucho a la gran mayoría de los colombianos, y es ese tema del desplazamiento. Sí, en el año 99, más o menos en diciembre, todo cambió. Ese fue como el momento en que mi vida se partió en dos, porque pasé de vivir en medio de la naturaleza a tener que vivir ya en el pueblo y hasta en la ciudad. Nosotros sufrimos el drama del desplazamiento en la vereda La Guamala, que es un corregimiento pues más de Betulia, que se llama Luciano Restrepo, pero pues todo el mundo le dice La Guamala. Allá hubo una masacre de la que mi papá fue pues como el único que salió vivo y tuvimos que dejarlo todo y volver a empezar de cero. Estudiaste en Urrao, terminaste en noveno 18 en el J. Iván. Sí. Y de ahí pues viajaste. ¿Cómo es esa cosa de que fuiste químico farmacéutico? Yo le desenredo ahí el asunto. En el campo alcancé a hacer sexto, sí, en un bachillerato rural que se llamaba SAT. Después pasamos aquí al municipio y en el J. Iván, que antes se llamaba Liceo Simón Bolívar, hice el grado séptimo. ¿Qué pasó? Que aquí en Urrao en esa época también empezó todo ese drama pues, de los asesinatos y todo, y nosotros con el trauma que ya traíamos, lo que hicimos fue irnos para el eje cafetero. Entonces allá estuvimos viviendo más o menos 1 año y allá hice el grado octavo. Luego regresamos aquí y ya noveno, décimo y 11. Y después me fui para la ciudad de Medellín a estudiar química pura. Y bueno. ¿Estuviste cuántos semestres? Yo alcancé a hacer allá como 4 o 5 semestres. Pero volvámonos un poquito y háblame. Sí. Acá hay unas personas, Camilo Hernández. Camilo Hernández era un amigo del colegio que había conocido en séptimo, luego que me fui al eje cafetero y regresé, pues empezamos a tener una amistad un poco más cercana y yo vi que él empezó a aprender a tocar guitarra. Un señor, Manuel Segura, le empezó a enseñar punteitos de música colombiana y todo eso, entonces a mí me empezó a dar la goma también. Y por ahí mi papá me regaló una guitarra, entonces empecé a acompañarle los punteos a Camilo. ¿Y don Glauco, Martín y Rafael? Después nos juntamos con Glauco, Martín y Rafael y formamos una agrupación que le pusimos un nombre todo charro, se llamaba Ramacaroga. Era porque juntábamos las iniciales de todos los nombres y era pues como de cierta forma la sensación entre los que nos contrataban para dar serenatas.
porque dos pelados muy jóvenes tocando ahí súper bien y todo, y otros señores, pues cierto, era como esa fusión. De generaciones. Un cruce de generaciones, entonces eso a la gente le parecía muy particular y disfrutaban pues de las serenatas que dábamos. Por ahí alcanzamos a grabar algunas canciones con el profesor Hilario, por allá en Jaiperá, pues un bonito recuerdo porque fue como la primera vez que grabé algo. Tocando los Cuyos, sí, los Visconti y dando serenatas. Sí, señor. Muy bien. Después llega el rock en español. Después llega el rock en español. Cuando estaba más o menos en 10º y 11, pues que ya sabía más o menos manejar la guitarra, paralelo al proceso de aprender música colombiana, también empezamos a tocar cancioncitas de rock en español, como para estar acorde a las compañeras, a los compañeros, ¿cierto? Los actos cívicos a veces lo invitaban a uno a hacer algo, entonces uno salía pues con alguna cosita y sí. Continuamos entonces acá con nuestro invitado, con Rocco, que ahora nos va a hablar de un lugar que marcó mucho a muchas generaciones en Urrao, Sinfonía. Sinfonía, sí. Cuando hicimos un documental o un mini documental sobre Sinfonía en Aupur, yo lo llamaba el legendario bar de rock de Urrao, ¿cierto? Legendario porque para muchas personas significó una etapa de su vida o el comienzo de algo. Por ejemplo, en mi caso y en el caso de varios amigos, el comienzo de la segunda etapa del rock en Urrao, ¿cierto? Habíamos tenido la primera banda de rock que era Nashin, y luego todo se quedó como en stand-by por la violencia y todo eso, y creo que gracias a Sinfonía y a los procesos que iniciamos ahí, como que el rock volvió, ¿cierto? ¿Y la primera banda en Sinfonía fue después de Nashin? Sí, nosotros nos juntábamos en vacaciones, cuando llegaban pues como los amigos que ya estaban en la ciudad y todo eso, y armábamos agrupaciones como de la nada, ¿cierto? Improvisaditas, montamos algunos covers y armábamos conciertos. Entonces de ahí salió, por ejemplo, Inféresis, que el vocalista era José, el dueño del bar. Alguna vez tuvimos una banda de ska, se me escapa el nombre, pero por ahí estuvo tu esposa Dayani también creo que tocando, estuvo Joser, o sea, todos ahí nos dimos el champú. Y en el bar también se hicieron eventos buenos, o sea, se logró traer, por ejemplo, a Akash, que era una banda reconocida en Latinoamérica, se trajo a Nepentes, que también una banda súper reconocida. En fin, fue una época muy bonita, nosotros vibramos con el rock en Sinfonía, entonces aprovecho como para agradecerle a José porque nos brindó ese gran espacio. Y nace Adivarius. Adivarius ya nace de un proceso un poco más académico, ¿cierto? Éramos los mismos de alguna manera que habíamos estado allá, pero entonces ya había unos que estaban tomándose más en serio el estudio de la música con partituras y todo eso. Entonces Christian, Slater, Jefferson, que fue uno de los fundadores, empezaron a ensayar en la escuela de música. Por ahí estuvo también Jorge, pues el hijo de don Jorge, el de la quesera, estuvo Pamela, que era la vocalista, y yo ingresé a Adivarius a tocar batería. Yo empecé a aprender a tocar batería de pura goma con el profesor Edgar Gallego en la escuela de música, y necesitaban a alguien que le pegara los tarros, entonces me metieron. No me acuerdo en qué momento empecé a cantar en Adivarius. Esa historia está ahí como en el limbo. Esa quedó en el limbo, yo no me acuerdo por qué fue que resulté cantando. De mínimo alguno me dijo, hey, ¿por qué no cantas? Y ya. Porque además hubo muchos logros con Adivarius. Recordemos que en esta época nace un programa muy importante que es Antioquia Vive la Música. Contanos qué pasó con Antioquia Vive la Música. Bueno, Antioquia vive la música y vive la danza y todo eso. Vive el teatro. Vive el teatro, era pues como una forma de poner, de cierta forma concursar, pero también como aumentar el nivel de todas esas agrupaciones culturales de los municipios, y tuvieron en cuenta también a las categorías urbanas, bandas de rock, de ska, de reggae. En la categoría urbana de eso que se realizó, digamos, una final o algo así en Río Negro, y nosotros tuvimos la fortuna de ser la banda ganadora de la categoría urbana, ¿cierto? Y en esos azares que vos llegaste, no te acordás ni cómo quedaste cantante de Adivarius, pues te ganaste también el mejor vocalista
del concurso, del festival. Estás bien dateado, hombre Merino. Nosotros pues estábamos ahí en la celebración, decían ahí en la tarima, sí, el primer puesto, no sé qué, categoría urbana, de varios, todos estaban ahí. Cuando van diciendo que es que el premio al mejor vocalista del concurso, y me mencionan a mí, y yo me quedé como, ¿qué? Yo, y eran todos empujándome, sí, usted, sí, usted. Eso fue también muy, pues, gracioso de cierta forma, no me lo esperaba, pero abrió las puertas para muchas cosas con el Instituto de Cultura, por ejemplo. A eso vamos, porque pues la importancia de un programa como Antioquia Vive dejó muchos caminos para los artistas antioqueños. Por ejemplo, en el Bicentenario de Antioquia, pues el maestro Juancho Valencia hizo una producción del himno muy querida por muchos, por otros no tanto, pero que tuviste la oportunidad de participar. ¿Cómo fue eso? Sí, digo yo que gracias a las bases de datos, me imagino que quedan en el instituto, como de los gestores o personas que tienen que ver con la cultura en los municipios, a Pamela y a mí nos pidieron el favor o nos dieron la oportunidad de participar en la grabación de ese himno, ¿cierto? Así fuera una aparición de 2 segundos, lo que sea, pero fue importante haber estado en eso. Vino un equipo de producción pues cinematográfica súper teso. A Pamela la grabaron en el Páramo, a mí me grabaron por allá en el Volcán. Y pues fue una cosa impresionante uno ver ese despliegue tan grande para grabar 3 segundos, ¿cierto? Eso me gustó mucho, y yo creo que también en parte fue una de las cosas que me descrestó con todo esto de lo audiovisual y que me hizo luego seguir con eso, ¿cierto?